Buenas tardes, un saludo cordial a todos y a todas. Espero que este espacio de formación sea de gran ayuda para ustedes y estoy para servirles. Sí, a nombre de la doctora Gina Pasquel, quien era la persona encargada de realizar esta exposición, lamentablemente se le presentó otra diligencia. Les mando un saludo afectuoso. Vamos a compartir la pantalla para... Perfecto, listo. Bueno, vamos a abordar esta tarde sobre el protocolo de atención integral y especializada para víctimas de violencia basada en género. Sí, este protocolo se expidió mediante resolución de la máxima autoridad el 20 de septiembre de este año. Es decir, un protocolo prácticamente nuevo, eh, el mismo que está actualizado y se adecua a los estándares internacionales en el marco legal de derechos humanos, también a la ley orgánica de Defensoría Pública, como también la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? Es importante recalcar eso, que es un protocolo que ya está adecuado a los estándares internacionales en el proceso de atención a víctimas, ¿sí? Este protocolo tiene por objeto principal establecer parámetros operativos que permitan orientar la labor de las y los defensores públicos responsables de atención a víctimas en violencia basada de género, ¿sí? Como objetivos específicos tiene el objetivo de generar pautas para el correcto abordaje de víctimas, evitando la revictimización institucional, sino también brindar una atención integral y oportuna a las víctimas y crear mecanismos institucionales de atención integral, ¿sí? Es importante recalcar que el alcance de este protocolo es de aplicación obligatoria para las y los defensores públicos, ¿sí? Y bueno, las y los defensores públicos que tienen atención y que brindan beneficio a las víctimas, ¿no? Ahora, es un referente para también la atención de otras líneas de servicio. Sí, en el protocolo hay varios glosarios de términos y definiciones de las cuales no voy a ahondar porque entiendo que aquí todos conocen de los mismos, ¿no? Como el interés superior del niño, que está establecido en el artículo 11 del CONA y en la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, tenemos la aplicación del enfoque de género, que es un término nuevo que está aterrizando en toda la normativa que tenga que ver con violencia en base de género, ¿sí? Asimismo, el estándar de debida diligencia frente a la violencia basada en género, que es un principio procesal reconocido en el artículo 172 de la Constitución, ¿sí? A ver, en el COIB específicamente no existe un capítulo donde se establezca cuáles son los delitos de violencia basada en género. Pero eso no significa que para la aplicación de este presente protocolo se entiendan aquellos tipos penales contra la integridad sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar, tanto en contravenciones y delitos, así como el femicidio. ¿Sí? Así también me han puesto la teoría del caso. Ustedes saben qué significa la teoría del caso, no hay que ahondar en el mismo, ¿no? La base legal es la Constitución de la República del Ecuador, el marco normativo y jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos, que tiene rango constitucional, como ustedes saben, la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley orgánica
ética de la Doctor, no se le, defensa perdón, doctor, pública, el perdón, COM, que doctor, es el Código Orgánico de las Instituciones, y la revisión no de se le está lineamientos, entendiendo muy directrices y bien. más normativa interna como este presente protocolo. ¿Sí? ¿Sí, aló? ¿Sí, no se me escucha? Sí, sí, perdón, doctor, no se le entendió muy bien Déjeme, la me última parte. acerco ahí tal vez al Por favor, de micrófono. pronto el micrófono que se acerque. Gracias. Ya, perfecto. Sí, ok, no hay problema. Bueno, hablamos de los glosarios y términos que establece el protocolo, entre ellos está el interés superior del niño, la aplicación del enfoque de género, el estándar de vida diligencia frente a la violencia basada en género, que es un principio procesal que está en el artículo 172 de la Carta Magna, la defensa de víctimas de violencia basada en género, que significa que si bien es cierto el código no establece o no determina un capítulo de delitos de violencia basada en género, para la aplicación de este protocolo y para la atención de víctimas en los procesos en los que nosotros participamos, se toman en cuenta los tipos penales que son contra la integridad sexual y reproductiva, así como la violencia intrafamiliar en delitos y contravenciones y el femicidio, ¿sí? Solo está la Constitución de la República del Ecuador, el marco normativo y jurisprudencia de derecho internacional de los derechos humanos que tiene rango constitucional, ¿sí? La ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley orgánica, la Defensoría Pública, estas últimas dos leyes son relativamente nuevas, el Código de la Niñez y Adolescencia, como este protocolo, ¿no? A ver, este protocolo nos pone unos lineamientos generales de manera amplia para el proceder del defensor público, ¿sí? Entre ellas está que este protocolo debe ser una guía interna de actuación que regula la atención que se brinda a las víctimas de violencia basada en género, la misma que ya se observa en el marco legal de los derechos humanos, brindando un trato digno y no revictimizante hacia nuestro usuaria o usuario, ¿sí? Ya, es indispensable que el defensor o defensora pública socialice los servicios, las simplificaciones de un proceso penal y las medidas de protección que pueden solicitarse dentro de los diferentes escenarios, ¿no? En este caso también se debe respetar las decisiones tomadas por la víctima sin ejercer ningún tipo de presión. A ver, entiendo que en varias provincias no existe el espacio Disculpe, físico, doctor, la nuevamente le infraestructura. interrumpa. ¿Sabe que no Otra se vez. le observa también a usted? No sé si de pronto está pasando algo con la cámara. Por favor, si nos ayuda revisando. Muchas gracias. Ahí, ya, ok, ya. Sí, gracias, doctor. ¿Cómo seguía? A ver, es una condición indispensable, ¿no? El tener un espacio de confidencialidad y privacidad para entablar la primera entrevista. Entiendo que en varias provincias, en varios puntos de atención, no contamos con ese espacio físico, ¿sí? Nosotros este protocolo lo hacemos se lo ha hecho de una manera para cumplir con estándares. Lamentablemente, se lo hace en medida de lo posible. Tomando en cuenta eso, se ha establecido como lineamiento general que se garantice la privacidad, es decir, un espacio adecuado donde a la víctima se le reciba su relación de los hechos, donde ella misma pueda desahogarse, donde pueda haber un ambiente de contención. ¿Sí? Este espacio debe que estar alejado de los demás colegas, ¿sí? Para el asunto de la revictimización. El asunto de la confidencialidad, obviamente, el profesional no puede socializar ni comentar lo sucedido durante la entrevista y solo lo hará ante las autoridades judiciales y conforme disponga la norma aplicable. También existe el lineamiento DLE 008-2022, que son los estándares de debida diligencia relativos a la defensa legal especializada en la Defensoría Pública en los casos de violencia sexual, con especial énfasis en víctimas menores de edad. Sí, es importante que ustedes revisen este lineamiento cuando se les presente un caso de víctimas de un menor de edad. Ahora, este protocolo establece restricciones y prohibiciones. Básicamente, lo que no debe hacer un defensor público al momento de la atención a las víctimas.
La revictimización institucional. Entiendo que todos saben lo que es la revictimización, pero hay que recalcar, ¿no? Que nuestra institución se produce cuando el usuario no recibe una respuesta clara o una atención especializada. Entendemos que existen defensores públicos multicompetentes y que atienden todos los casos que se les presenta. En ese caso, la escuela defensorial, la máxima autoridad, está haciendo todos los esfuerzos necesarios para capacitarles y de esa manera especializarles en el sentido de lo que manifiesta la ley orgánica y la misma Constitución, ¿sí? A ver, ya. Indagar sobre los hechos denunciados de manera innecesaria también es un modo de revictimización. El abordaje de víctimas por parte de personal no adecuado, preparado y no asignado para esta función. Sí, es importantísimo que el Disculpe, doctor, personal que nuevamente atienda a la se le está víctima yendo el internet. No se le escucha. tenga una previa preparación para tener una, una actitud de empatía y que es varios dice. Bueno, a ver, básicamente lo que uno debe hacer desde público al momento de atender a una víctima de violencia basada en género, atención especializada. Es decir, va el usuario del derecho con una denuncia de violación y esa. Mil disculpas, algo está pasando con el internet del abogado Mentira. Vamos a ver si es que se conecta mejor desde aquí, desde la ¿Aló? escuela. ¿Está ahí, doctor? No sé si está teniendo problemas de pronto con el internet. No sé si de pronto se pueda conectar desde aquí, desde la escuela, aquí en el sexto piso, porque nosotros estamos con el internet, está bien. No, Bueno, intentémoslo nuevamente, por ya, favor. no sé si podemos seguir tal vez. Ajá, veamos ahí, probemos, por favor. Ah, No se qué le pena escucha, con doctor. estos inconvenientes tecnológicos, ¿sí? Hacer al momento de la atención. Qué pena. ¿Aló? ¿Tal vez ahí? Ahora ahí probémosle, porque anteriormente no se le escuchó igual nada, doctor. Ahí tal vez. ¿Aló? Ahí, ajá, a ver. A ver, estábamos hablando de las restricciones y prohibiciones que establece el protocolo. Entre ellas está la revictimización institucional, es cuando el usuario no recibe una respuesta clara o una atención especializada. También cuando se le indaga de manera innecesaria sobre los hechos ocurridos o sobre el delito. Asimismo, cuando existe un abordaje de víctimas por parte de un personal no adecuado o preparado. ¿Sí? También es importante esto, ¿sí? Resulta inadmisible que durante la atención al servidor público demuestre impaciencia o apuro o falta de empatía, ¿sí? Nosotros somos un proceso donde atendemos a usuarios que tienen varios tipos de vulnerabilidad que vienen de un hecho violento. En ese sentido, debe haber una actitud de empatía hacia el mismo, ¿no? Respetando y considerando y también nuestra situación de profesionales hacia una víctima de un delito de esta situación. Asimismo, emitir juicios de valor, imponer opiniones y consejos desde enfoques personales y religiosos. Me gustaría dar un ejemplo en este caso. Hubo una defensor pública, que voy a omitir la provincia, la misma que al momento de la entrevista suspendió la entrevista y le pidió a la usuaria que se ponga a rezar o que recen conjuntamente las dos para que el esposo no siga cometiendo los actos de violencia. ¿Sí? Estos actos no pueden suceder. Nosotros somos profesionales, pertenecemos a una institución pública, aquí se respetan los credos, creencias políticas y personales de cada profesional, pero al momento de la entrevista con
con una víctima no puede suceder este tipo de circunstancias, ¿sí? Asimismo, existe emitir juicios de valor, imponer opiniones y consejos, bueno, esto ya dije, desde enfoques personales o religiosos. Minimizar con su criterio la violencia sufrida por parte de la víctima o responsabilizarle por los hechos sufridos, expresándole que fue o es su culpa. Asimismo, negar los hechos o tergiversar la información. El protocolo nos habla también ya, bueno, es una descripción más detallada de lo que corresponde al protocolo en sí. Al comienzo nos habla de la primera entrevista, nos indica que la primera entrevista puede tomar todo el tiempo que sea necesario para recabar la información pertinente para la acción judicial, ¿sí? Habla también de la escucha activa, es un término que se utiliza más en el ámbito de la psicología, pero es perfectamente aplicable para la entrevista de la víctima, ¿no? Habla que al momento el defensor público deberá presentarse con su nombre y apellido, el cargo que ocupa, explicar el trabajo que realiza en la defensoría y a la línea de atención a la que pertenece, ¿sí? Asimismo, por el asunto de identidad de género, es pertinente preguntarle a la víctima a cómo quiere que se refiera o se dirija a la misma. Hay que mantener un contacto visual respetuoso, mostrar un auténtico interés en lo que nos dice, prestar atención a lo que nos dice y nos calla, ¿sí? Solo si necesita ampliar o repensar la información, realizar las preguntas. Es aconsejable no interrumpir la narración, no juzgar ni brindar consejos. Ya, es importantísimo establecer, identificar las necesidades o lo que busca el usuario del servicio en la Defensoría Pública, ¿sí? Porque hay que aclararles a través de una información precisa y comprensible y con términos claros lo que puede conseguirse y lo que no. La víctima puede tener unas pretensiones que dentro del proceso judicial no se van a obtener, ¿sí? Tal vez porque la pena no sea la adecuada o las expectativas que tenga la víctima o la información con la que viene la víctima. En ese sentido hay que ser claros e indicarle cuáles las circunstancias que pueden ocurrir, los escenarios legales y los resultados que se pueden obtener. Permitir que la persona se desahogue mientras de un ambiente de contención. Asimismo, practicar, como dije anteriormente, una actitud de empatía, acogimiento, confianza, fortalecimiento de la autoestima y apoyo al proceso, ¿sí? Esto es muy diferente a aquella actitud de lástima o una actitud paternalista o caritativa, ¿sí? Hay que diferenciar la empatía, la confianza, el acogimiento con la lástima o con la caridad. El asunto, bueno, esto es de cajón, pero colocar el teléfono celular en silencio, evitar distracciones e interrupciones de la entrevista y también de los compañeros que comparten el área del servicio. Tratar a la persona usuaria anteponiendo nombre y apellido, señor, señora, señorita. Sí, hay que evitar el asunto de diminutivos o adjetivos como madrecita, ceñito, mamita, términos que ya no se utilizan en la actualidad, ¿sí? Por favor, evitar eso. A veces coloquialmente uno lo dice con cariño, pero al final está cometiendo, está revictimizando, ¿no? Bueno, a partir de aquí, el protocolo se hace un poquito más técnico jurídico, ¿sí? Hemos tenido el apoyo de defensores públicos del área de atención a víctimas que nos han dado grandes aportes en este sentido, ¿sí? Obviamente, en un proceso judicial existe tantos escenarios, tantas aristas, tantas circunstancias diferentes que pueden suceder que es imposible reducir a escrito o reducir esto a un protocolo. Mismo que un protocolo tiene que ser sucinto porque es de manera operativa, ¿sí? Entre el riesgo, bueno, el riesgo de la víctima dice que el defensor público debe identificar el grado de riesgo que corre la víctima y solicitar las medidas de protección pertinentes. Para esto es importantísimo la primera entrevista porque a través de ella uno establece este grado de riesgo, ¿sí? En caso de que la víctima no desee presentar una denuncia,
el defensor público está en la obligación de explicarle cuáles son las consecuencias de no presentar la denuncia y también explicarle cuáles son las medidas administrativas a las que tiene derecho, ¿no? De existir la denuncia, se debe solicitar las medidas de protección judiciales a la autoridad competente conforme ustedes lo saben perfectamente. ¿Sí? En lo posible, el defensor público debe guiar a la víctima a otras acciones integrales. Aquí, aquí por, aquí por experiencia, en la provincia de Pichincha se ha hecho un mapeo de todas las instituciones públicas o privadas que dan este tipo de apoyo social, ¿sí? Entonces, el defensor público lo que hace, identifica, qué sé yo, una persona está en situación de calle, lo que hace es direccionarle o derivarle a una institución pública o privada que acoja a estas personas, ¿sí? Entonces, es una obligación que establece el protocolo, tomarlo muy en cuenta, por favor. Asesoría legal, sí, este es un espacio con la víctima que básicamente se le capacita sobre sus derechos y obligaciones. Ya, pone el escenario que en el caso de que la primera entrevista se produzca sin existir la presentación de una denuncia, el defensor público deberá asesorar a la persona usuaria de cómo y en dónde presentarlo, sí, con un lenguaje claro y sencillo, evitando los términos jurídicos o complicados para una persona que no está en este ámbito, ¿sí? Ya. Brindar una información detallada sobre el procedimiento establecido en delitos y contravenciones. Es vital explicarle al usuario cuál es la diferencia en delito y contravenciones, cuáles son los procesos, cuáles son las penas, ¿no? Aquí el proceso nos habla que dice cuáles son los pasos, las pruebas, las diligencias, el rol de la víctima y su derecho a participar. También es importante los tiempos aproximados de duración y los resultados que se van a obtener de la misma, ¿sí? Después de explicarle todo esto a la víctima, se le dará un espacio para que él pueda plantear todas sus inquietudes, preguntas o, o comentarios que tenga, ¿sí? El mismo protocolo nos pone el escenario que si la víctima desea iniciar un proceso penal, de ser positiva, se le dará la información necesaria para que acuda a las autoridades competentes a poner en conocimiento el cometimiento del delito o de la contravención, ¿sí? Si es negativa, es decir, si no desea iniciar un proceso penal, se le indicará que es su derecho participar o no y que la Defensoría Pública podrá participar en la causa cuando lo exprese su deseo. Si es un asunto voluntario, no podemos obligar a la víctima a que inicie la acción legal. Sí. La preparación de la defensa. Al asumir el patrocinio, el mismo defensor que realizó la asesoría debe asumir el patrocinio en procura de la defensa continua. Existe un lineamiento claro al respecto, que es el DLE-002-2022. Entendemos y comprendemos, mis estimados doctores, que ustedes tienen cualquier cantidad de diligencias en donde se les es imposible asistir a cada una de ellas, pero hay que dar la prioridad a las víctimas de violencia basada en género. Sí, en ese sentido, tomen en cuenta en esto y tomen en cuenta el lineamiento que existe por parte de las autoridades de la institución. Aquí nos habla que el defensor público elaborará el escrito de autorización, fijará casillero judicial, revisará diligentemente el expediente y solicitará las medidas de protección, siempre y cuando no hayan sido otorgadas y que considere pertinentes. Desde la primera entrevista, el defensor deberá construir la teoría del caso, que será la base para desarrollar la estrategia. Deberá contar con elementos fácticos, probatorios y jurídicos del caso. Esta teoría deberá constar en el SGDP. Hago un paréntesis aparte, estimados compañeros. Es importante que ustedes registren todas sus actividades, todas sus audiencias, todas sus asesorías en el SGDP, ya que a través del sistema se realizan las evaluaciones de su productividad. Entonces, apenas ustedes asuman un patrocinio, registren la teoría del caso en el SGDP. Informar al usuario en un tiempo oportuno sobre el desarrollo del caso, la etapa procesal y las diligencias que hay que realizarse y en las que él debe acudir y explicarle qué va, en qué va a consistir cada diligencia, ¿sí?
Brindar información exacta donde se debe entregar dicho escrito y la importancia de la fe de presentación. ¿Sí? Es obligación del defensor público explicar a la víctima o a su representante el tipo de pruebas que debe aportar durante el desarrollo del proceso. ¿Sí? Aquí el protocolo da varios ejemplos de manera ejemplificativa, ¿no? Puede haber muchos más. Ya. Eh, Bueno, es importante establecer que a veces para que progrese una acción penal, mm, no basta con un examen médico, un examen médico legal o una evaluación psicológica que demuestre la existencia de la infracción. Por eso es indispensable aportar con otras pruebas que permitan demostrar la responsabilidad de la persona procesada, ¿sí? Entonces, es importante que el defensor público, a pesar de que tenga estas pericias que son vitales para comprobar la materialidad y la responsabilidad, puedan aportar con otros tipos de prueba que permitan tener más elementos, ¿no? Para acusar. La entrega de un número de teléfono de contacto y correo institucional para mantener una comunicación continua con el usuario, ¿sí? Es importante que tengan una comunicación. Se trata de una persona que ha sufrido un acto o una agresión, víctima de violencia. Entonces, siempre necesitan estar en contacto con un abogado, con su abogado, para saber cómo está avanzando el proceso, ¿sí? A ver, en el caso que el proceso fiscal penal se desarrolla en una jurisdicción distinta al del domicilio de la víctima. Es decir, sí, lo que sea en provincial donde se está ventilando el proceso fiscal oral, asigna un defensor público quien será el titular de la causa, ¿sí? Y la víctima asignará un defensor público para las asesorías a la víctima, ¿sí? Esto establece el protocolo, aquí está en el punto número 9. Entonces, cuando tengan una figura, un caso de esos, por favor no duden en realizar esta acción administrativa, ¿sí? Hay una directriz también que es la CGDP DGD 2022-002. Sí, las y los defensores priorizan el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus defensas técnicas, se sobreentiende, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la solicitud y actuación de pruebas. Como vuelvo y repito y recalco, mis estimados doctores, aquí no se quiso delimitar ni decir que todas las pruebas que aquí se establecen son las únicas que hay, ¿sí? Se trató de reducir todo lo máximo posible a lo más básico, ¿sí? Entonces aquí solo se hace de manera general todo lo que puede abarcar el acervo probatorio, ¿no? Bueno, nos dice que es recomendable procurar un trabajo coordinado con la o el fiscal en beneficio de la víctima, estar pendiente de aquellas pruebas que no han sido solicitadas por la fiscalía o que requieran ampliación para pedirlas desde el rol de la Defensoría Pública, ¿sí? En el punto número 2 nos habla de aquellas pruebas, de los tres pilares fundamentales que existen, ¿no? Dentro de aquellos delitos de violencia, que es la prueba testimonial, la pericial y la documental, ¿no? En la testimonial nos habla del testimonio anticipado y de otra prueba testimonial. En la pericial, el examen médico legal, el informe psicológico, el entorno social, que son básicos, y la prueba documental, que ustedes perfectamente saben en qué consiste. ¿Sí? Bueno, aquí se ha ampliado un poquito sobre el testimonio anticipado o la valoración psicológica. Sí, es una diligencia pericial vital y de suma importancia para comprobar el cometimiento y la responsabilidad del delito, ¿no? Aquí nos dice el protocolo que el acompañamiento a la víctima es indispensable. Para el efecto, el defensor público mantendrá con la víctima una reunión previa en la que se le explicará en detalle cómo se desarrolla esta diligencia y en qué consiste más que nada, ¿no? Ya que es crucial la información que ella exponga. Entonces, compañeros, doctoras, doctores, es importante que antes del testimonio anticipado, de la evaluación psicológica, tengan una pequeña entrevista con con la víctima
y les expliquen y les detallen más o menos en qué va a consistir la misma, ¿no? Y que recalque la necesidad de precisar datos como fechas, nombres, apellidos de posibles testigos, lugares y etcétera, ¿no? Cuando sean niños y niñas víctimas, se les explicará con un lenguaje sencillo y accesible, ¿no? A los progenitores familiares de los niños o niñas que van a realizar algún tipo van a hacer estas pericias, hay que indicarles que no debe haber ningún tipo de presión, que no hay que decirles qué decir y darles un ambiente que estamos dispuestos a apoyarlos y protegerlos incondicionalmente, ¿no? Aquí el protocolo nos pone el escenario que si no ha solicitado y actuado la prueba de testimonio anticipado, se le explicará a la víctima en qué consiste la prueba y la ventaja de que no sea necesario que comparezca a la audiencia, ¿sí? Entonces, ahí se le explicará a la víctima la ventaja del testimonio anticipado y, y el beneficio de no ser revictimizada y no comparecer a las demás diligencias judiciales. También nos pone si el testimonio anticipado ya ha sido ordenado, pero aún no se ha cumplido, se asesora a la víctima sobre los puntos cruciales que es necesario enfatizar, ¿sí? La o el defensor público que patrocina el caso deberá acompañar a la víctima a la práctica de la diligencia. Está establecido en el protocolo, mis estimados doctores, es su obligación acompañarles a estas diligencias, por favor, ¿sí? Si el testimonio anticipado ya se ejecutó, se enfatizará en las otras pruebas que aún no se realicen y de manera muy clara se indicará a la víctima el plazo con el que se cuenta para solicitarlos, ¿no? Ya, el protocolo nos establece las diligencias mínimas considerar en casos de violencia, ¿no? Entiendo que, bueno, ustedes dominan esto, pero es importante establecer lo que dice la norma, ¿no? El examen médico legal, la valoración psicológica, el peritaje del entorno social, reconocimiento del lugar de los hechos, testimonio anticipado, verificación de terceros, peritaje de relaciones de poder ejercido sobre la víctima aplicadas en género, peritaje psicológico forense. En ciertos casos puede ser necesario solicitar la ampliación de ciertas diligencias probatorias, por ejemplo, un informe médico legal, qué tipo de objeto contundente puede haber provocado. Sí, es un ejemplo, ¿no? Entonces, al momento de solicitar la ampliación de alguna diligencia probatoria. Ya, la acusación particular. Durante el proceso hasta el cierre de la instrucción fiscal de la Defensoría Pública deberá explicar a detalle la naturaleza jurídica de la presentación de la acusación particular, ¿sí? Es importante eso, explicarle al usuario, a la víctima, al representante o al familiar cuál es la importancia de presentar la acusación particular dentro del momento procesal oportuno, ¿no? Incluyendo que puede ser declarada maliciosa y temeraria y las consecuencias legales de esta declaración, ¿no? Si la víctima manifiesta su voluntad de presentar la acusación particular, el defensor público elaborará el mismo cumpliendo los requisitos que establece el código. Si el usuario no decide presentar la acusación particular, se dejará constancia física firmada. También es importante, mis estimados doctores, que hagan constancia de esto y que registren en el SGDP que el usuario no desea firmar la acusación particular. Para que en lo posterior, si existe algún tipo de queja, ustedes puedan justificar que no hubo la voluntad del usuario del servicio, ¿sí? Aquí nos habla del contexto, conocen perfectamente, pero nos recalca que debe hacer referencia al ciclo de violencia, también debe hablar de las relaciones de poder y cualquier otra condición personal que agrave la situación de vulnerabilidad, como etnia, clases, orientación sexual, condición de refugiado. Además, es importante que en la acusación particular se determinen las afectaciones físicas, psicológicas, morales y económicas por el asunto de la reparación integral, ¿no? De existir efectivamente la aceptación y presentación voluntaria de la acusación particular en caso de la que la Fiscalía emite un dictamen que se abstenga de acusar, lo que procede es presentar la consulta de dicha abstención ante la Fiscalía Provincial, conforme lo establece el COIP. Ya. La actuación defensorial durante las audiencias. Si nosotros no podemos delimitar la manera de litigar de los profesionales del derecho, nunca, no es el objetivo de este protocolo, pero sí tener estándares mínimos de la actuación defensorial y de la actuación del defensor público
al momento de asistir a una audiencia, ¿sí? Entre estos estándares mínimos está preparar previamente la teoría del caso, la misma que debe ser ingresada correctamente al sistema, al SGDP, ¿sí? No, aquí el protocolo nos explica qué es la teoría del caso, nos dice también qué es necesario responder, dónde, cuándo, cómo, con qué ocurrió y en qué circunstancias y quiénes intervinieron en el tipo penal, ¿no? Eso es importante la teoría del caso. Durante la audiencia es importante mantener una actitud atenta, misma que permite intervenir para realizar interrogatorio y contrainterrogatorio a los testigos, a los peritos, de identificar contradicciones e incoherencias, ¿sí? Si ustedes no están atentos a la audiencia, mis estimados doctores, los resultados son graves, ¿no? Pues bueno, eso confío plenamente en su manera de litigar. Sí, aquí nos explica los momentos de la audiencia, también nos habla que se puede brindar mayor peso a la sustanciación con elementos doctrinarios o precedentes jurisprudenciales nacionales o internacionales. Un pequeño tip que nos da el protocolo. En numeral C nos habla que si la víctima se encuentra presente en la audiencia, debe haber una reunión previa en la que se le explicará la dinámica de la misma, ¿no? Y la importancia de su intervención en el caso que deba hacerlo. Si hay un riesgo de revictimización que se ha identificado por parte del defensor público, él recomienda a la víctima no comparecer. Recomienda, no le puede imponer esta decisión, ¿no? Si la presencia es vital de la víctima, se le animará a participar preparándole para la situación que va a enfrentar, haciéndole sentir que cuenta con su apoyo profesional y humano, ¿sí? Aquellas personas que van a rendir el testimonio hay que indicarles con un tiempo prudencial el día y la hora de la audiencia, la dirección exacta y que deben llevar un documento de identidad o su cédula, ¿sí? Aquí también nos indica el protocolo que es obligación del defensor público en el momento procesal oportuno objetar las pruebas actuadas en contra de la normativa constitucional, penal, internacional de los derechos humanos y nos da un ejemplo muy, muy práctico, ¿sí? También nos dice que las y los defensores en el patrocinio de la fiesta técnica tutelarán y exigirán el respeto al debido proceso por parte de quien ejerce la acción penal. Sí, esto es cuando básicamente las pruebas se han recopilado con algún tipo de vicio o se han realizado violando el debido proceso. Sí, aquí nos dice el protocolo que este tipo de pruebas se solicitará la exclusión probatoria de los mismos desde la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Sí. La reparación integral. Hablamos un poquito arriba sobre la reparación integral, pero acá también nos detalla, ¿ya? Nos indica que es necesario realizar una atenta selección de las pruebas pertinentes a fin de lograr las medidas de reparación integral, ¿sí? Hay que probar el daño ocasionado para poder exigir una reparación integral. Durante la audiencia de juicio se hace referencia explícita y precisa a los daños subidos por la víctima. La prueba aportada con relación a estos daños, ¿sí? La prueba aportada, esta prueba es donde nosotros intervenimos. Ya. La fundamentación normativa sobre reparación integral, que está normada en instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución y el COI, ¿sí? Eh, el protocolo nos pone y nos establece qué tipo de medidas de reparación integral se puede solicitar. No es una lista taxativa, ¿sí? Puede existir muchas más medidas de reparación integral, ¿no? En este caso nos habla de 5 medidas, que es la medida de restitución, las medidas indemnizatorias o de compensación, las medidas de rehabilitación, las medidas de satisfacción o simbólicas, las medidas de no repetición y nos da una breve explicación de qué consiste cada una, ¿sí? Por último, el protocolo nos habla de la etapa de la impugnación. Nos dice básicamente que es obligación del defensor público evaluar la procedencia de algún recurso horizontal o vertical en la etapa de la impugnación y obviamente informar a la víctima sobre el particular. ¿Sí? Es claro establecer que toda sentencia contraria a los intereses de la víctima debe ser impugnada, ¿sí? Es decir, toda sentencia que no, que no cumpla los intereses del usuario será impugnado ante el superior.
¿sí? Aquí en el punto 2 nos dice que el COIP contempla la procedencia del recurso de apelación y nos pone en qué figuras legales, ¿no? Habla de la resolución que declara la presunción del ejercicio de la acción o la pena, el auto de nulidad, el auto de sobrecimiento si existió posesión fiscal y de la sentencia. Sí, también pone un tip que los autos definitivos, los plazos para la interposición de recursos corren a partir de la notificación. 3 nos habla del recurso de casación, sí, y lo fundamentará en la respectiva audiencia ante la autoridad judicial competente. ¿Sí? El punto número 4 nos habla acerca del uso de recursos existentes y aplicables a cada caso hasta que la sentencia sea ejecutoriada. Y bueno, aquí creo que hemos concluido. Básicamente, este es el protocolo que que se encuentra en vigencia. Mi recomendación, estimados doctores, es que le peguen una leidita, que revisen y, y estamos para servirles. Gracias. Espera, no me tomando palabra. No sé si Raúl, por favor, dejamos de compartir la pantalla. Muchas gracias. Por favor, quisiera saber si tenemos alguna consulta. Estamos claros con un poco el funcionamiento del protocolo. Quisiera saber si existe alguna consulta, por favor. Lo otro es también, el día de ayer se envió ya a través de Keybox a todos los directores provinciales el protocolo para que todos tengan acceso. Así que por favor, eso también pedirle de la manera más convenida. Entiendo que quizá quienes no han podido revisarlo necesitan empezar ya a leerlo. Les pido por favor que lo puedan solicitar. No sé si tal vez, Raúl, es posible que se pueda enviar por el chat el documento. Yo estuve intentando, pero no encontré la opción. Ya le veo, doctor. Tengo una pregunta, tal vez. A ver, ok. A ver, Raúl, Pauli, por favor, leamos la pregunta. Gracias. Espera que sí. Nos pregunta Angélica María, ¿cuál es la actuación de los defensores públicos en casos notificados de oficio que no tienen autorización de las víctimas? ¿Se puede pedir pruebas en la instrucción sin que lo autorice la víctima? Ah, a ver, si no existe el patrocinio formal ante la fiscalía, no se puede solicitar que se realice algún tipo de prueba. Sí, es necesario la, la formalidad de señalar domicilio judicial, tener la capacidad legal para solicitar en ese sentido. Ahora, obviamente hay varias diligencias a las cuales nos notifican como Defensoría Pública para acudir de oficio. A esas acudimos sin ningún tipo de problema. Pero si el usuario del servicio necesita acceder o quiere pedir alguna prueba, lamentablemente no se lo puede hacer hasta que exista el patrocinio formal. Pero eso no significa que nosotros no dejemos de asistir a aquellas diligencias en donde la víctima no tenga un defensor público es decir, no tenga un defensor privado, independientemente de que haya o no señalado casillero judicial dentro de fiscalía o de la judicatura. Gracias, doctor. ¿De pronto alguna otra pregunta? Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo impugnar toda sentencia contraria a la víctima? Si la sentencia de la Corte Constitucional dispone que solo la Fiscalía puede agravar la situación jurídica del procesado, la acusación particular o víctima, por si no lo puede hacer.
Claro, sí, entiendo, el doctor Villanueva tiene claro lo de la sentencia de la Corte Constitucional, ¿no? De la Corte Constitucional. En ese sentido, nosotros solo podemos presentar los recursos que nos permita o que nos establezca la norma, ¿no? Si bien es cierto, existe la sentencia y solo Fiscalía es la que puede agravar la situación jurídica, pero puede haber otro escenario donde la pena no sea la que corresponda o la que la usuaria del servicio, eh, aló, perdón, creo que se cortó. Bueno, continúo con la respuesta. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos limitados por lo que establece la ley y la norma, ¿no? Si existe la sentencia de la Corte Constitucional en la que solo indica que Fiscalía es la que puede solicitar que se aumente la pena, en ese sentido nosotros no tenemos ninguna facultad para hacerlo. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Es obligatorio el testimonio anticipado cuando no posee cámara de Gesell para víctimas de algún tipo de delito sexual? A ver, estimada doctora Mónica. Eh, por experiencia, yo he realizado diligencias de testimonio anticipado en otras oficinas. No es necesario la cámara de Gesell, ¿sí? En ese sentido, lamentablemente mi fiscalía no cuenta con la infraestructura en todas las provincias para tener una cámara de Gesell, pero por experiencia lo he realizado en otras oficinas. No es necesario la infraestructura. A ver, tenemos de Marco González, dice, me parece oportuno recalcar que las y los usuarios deben asistir a acompañamiento psicológico después del peritaje psicológico. Esto para no sesgar los resultados de dicha evaluación y para pedir nulidad en la Corte Nacional. Cartujano dice, manifestó usted que debemos probar el daño para solicitar la reparación integral. En caso de delito de violación, demostrado y probado el delito, ¿qué otra prueba podemos agregar para pedir la reparación integral? Vamos con el doctor Marco González. Sí, efectivamente, doctor, lo que procede, el acompañamiento psicológico es después del peritaje psicológico para que no exista ningún tipo de influencia hacia la víctima. Obviamente nosotros en el acompañamiento psicológico le podemos dar un asesoramiento o una directriz de qué va a consistir esta diligencia probatoria para que la usuaria o el usuario esté preparado para rendir la misma. Conforme lo que manifiesta el doctor Cartujano, bueno, en un delito de violación podríamos solicitar un daño psicológico, es decir, que la víctima está recibiendo tratamiento psicológico. Esto lo justificamos sería un medio indicado para solicitar la reparación integral. Sí, esto ya es un asunto más técnico. Yo no soy especialista en materia penal, pero entiendo que sería una salida viable para demostrar que existe un daño ocasionado y que existe un perjuicio, ¿no?, contra la víctima. No hay más preguntas. De esta manera agradecemos la intervención del abogado Raúl Mantilla. Agradecemos a las autoridades presentes, al expositor quien nos brindó sus conocimientos en este evento académico, así como a los demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.